Como ustedes saben, el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo tiene el compromiso de recoger todo el quehacer de ese sector del pueblo cubano que de diferentes formas, de diferentes maneras, ha enfrentado la dictadura de los hermanos Castro, desde el año 59 hasta que llegue el final de ese régimen. En nuestra labor ha estado hacer documentales, publicar libros, pero también una parte que demanda un gran esfuerzo y demanda la dedicación de aquellas personas que se disponen a participar, que son las conferencias. Hace un mes atrás dimos aquí una conferencia sobre los tines de infiltración, ese número importante de hombres que ya en el exilio decidieron ingresar clandestinamente a Cuba con el propósito de derribar la dictadura. Hoy tenemos una conferencia que venimos programando ya desde hace varios meses, que consideramos particularmente importante, porque se titula Cuba, Estado de Derecho. En ocasiones, aquellos que no somos profesionales de la ley, pues hablamos de Estado de Derecho y podemos quedar algo confundidos, algo, digamos, sí, confundidos. Hoy me decía una persona a mí que para hablar del Estado de Derecho en Cuba había que tener mucho cuidado porque los documentos procesales cubanos están técnicamente bien hechos. Y es verdad, cuando uno ve un documento procesal de la dictadura, está bien elaborado. Lo que pasa es que ese documento procede de leyes, o las leyes que se aplican son leyes que realmente no son justas y que no respetan el derecho de los demás, sino única y exclusivamente el derecho de quienes gobiernan. Por eso queremos dar esta conferencia que ha sido organizada por un director del instituto, Luis Fernández, a quien ustedes conocen, que ha participado con nosotros en diferentes eventos. Va a estar con nosotros hoy Juan Escandel, que lamentablemente no ha llegado, por lo tanto vamos a cambiar el orden de la conferencia, que nos iba a hablar de qué es el Estado de Derecho. Después viene Alberto Luzárraga, que es en realidad con quien vamos a empezar la conferencia a tratar el ciudadano y el Estado de Derecho. Y por último, Luis Fernández, ¿por qué Cuba no tiene un Estado de Derecho? Teníamos programado esto a 20 minutos cada ponente. Como no ha llegado Escandel, vamos a extender a cada ponente a 30 minutos o un poquito menos. Nosotros le vamos a avisar a los ponentes, queremos tener un tiempo para preguntas, pero queremos ser bien específicos, bien puntuales o bien puntillosos. No discursos, no opiniones, preguntas. Yo me voy a tomar la libertad, con el respeto y la anuencia de todos ustedes, de aquel que empiece a hacer un discurso, decirle, por favor, concluya, porque es para hacer preguntas, no para dar discurso de mi experiencia, yo conocí, yo supe, no, preguntas. Los conferencistas son ellos y los tenemos que respetar como tales. O sea, ninguno de nosotros podemos dar conferencia en el día de hoy, en otra ocasión nos ponemos de acuerdo y la organizamos entre todos. Con nosotros el doctor Alberto Luzárraga. Yo iba a empezar diciendo que este es un tema del cual se pueden escribir volúmenes y se pueden dictar varios cursos, así que dije, bueno, en 20 minutos no puedo hacer mucho excepto dar algunas ideas prácticas y algunos conceptos. Ahora que tengo 30 minutos, pues a lo mejor puedo dar alguna idea más. Pero empecemos un poquito para definir ciertos elementos del Estado de Derecho. Pues el Estado de Derecho básicamente es un sistema en que leyes son las que gobiernan y no hombres, ¿no? Y eso lo dijeron los fundadores de este país, gobierno de leyes y no de hombres. Y ahí tenemos que ver qué cosa es la ley filosóficamente, ¿no? La mejor definición que yo conozco es que es una ordenación de la razón dictada por una autoridad legítimamente constituida y hecha para el bien común. Si le faltan alguna de esas características, podrá ser ley positiva, pero filosóficamente no es ley y por eso tenemos tantas leyes injustas contra las cuales se rebelan los pueblos. Luego tenemos que ver dentro de la ley qué cosa es el derecho, si hay leyes justas
una buena definición del derecho es que es un interés jurídicamente protegido. Y es cierto porque nuestro derecho de propiedad de nuestra casa es un interés que está protegido por la ley, jurídicamente protegido. Y una vez que tenemos ya esos elementos, podemos pasar a pensar en el Estado. El Estado, mucha gente piensa que es una cuestión automática. En realidad el Estado es una entelequia jurídica, es una ficción jurídica, y el Estado pues está compuesto de hombres. Y como dijo Madison en sus comentarios cuando se hizo la Constitución americana, pues el Estado es el gobierno, y si los hombres fueran ángeles, decía Madison, no necesitaríamos gobierno. Como no son ángeles, necesitamos gobierno. Pero el gobierno está compuesto de hombres que no son ángeles. Quiere decir que el poder tiene que ser controlado. Y sin control del poder tenemos un gobierno que tiende a la tiranía. Mucha gente piensa que el Estado es una máquina automática. No hay que pensar en eso. El ciudadano tiene que estar constantemente arriba de que el Estado funcione bien. Y para eso se requiere virtud ciudadana. Decía Alexis de Tocqueville, el gran filósofo francés que viajó por los Estados Unidos a mediados del siglo XIX, que América es grande porque es buena, porque veía la dedicación del ciudadano a cooperar en muchas cosas. Sin virtud ciudadana no hay Estado de Derecho, porque si todos los ciudadanos dicen el que manda burla las leyes, y si él lo hace yo también, entonces estamos en una situación que vamos al caos rápidamente, ya hay una sociedad totalmente disuelta. En buena parte yo creo que eso es lo que está pasando en Cuba y en muchos países que caen en ese sistema. De modo que una vez que tengamos estos conceptos claros, vamos a ver el ciudadano, el hombre dentro del Estado de Derecho. ¿Y qué quiere la persona? A mí siempre me ha gustado mucho la definición de Santo Tomás de Aquino sobre qué cosa quiere la persona. Y él decía que el ser humano aspira a 4 cosas: a conservar su ser, a conservar la especie, a vivir en sociedad y a conocer la verdad. Y a medida que desarrollemos esos conceptos, veremos que son la base de lo que llamamos hoy en día derechos humanos. Porque conservar su ser, obviamente, pues ahí tenemos que todas las leyes respetan la integridad física de la persona y está penado la agresión física, la muerte, el asesinato, todas las demás cosas que conocemos. Eso es respetar el ser, y las leyes protegen a los individuos contra intrusiones abusivas contra ellos. Conservar la especie, todas las legislaciones han protegido la familia, que es la base de crear la especie. Por ejemplo, otro día veía yo el caso terrible del ocaso demográfico de Rusia. Rusia, en la forma que va, tiene 120 millones de habitantes, en 20 años va a tener menos de 90, porque ha tenido un sistema de aborto sistemático que ha llevado al señor Putin a dar primas por tener hijos. Inclusive hasta ha hecho una cosa un poco ridícula. Hay un día que le llaman el Día de la Concepción, y si la señora concibe en ese día hay una prima, hay una especie de prima sobre eso. De modo que el Estado de Derecho protege a la familia porque tiende a conservar la especie. Luego tenemos el otro objetivo, que es vivir en sociedad. Vivir en sociedad implica que el Estado de Derecho tiene que proteger la propiedad que le permite al individuo desenvolverse en sociedad, tiene que proteger el derecho de libre petición a las autoridades, el derecho de reunirse libremente sin obstáculos por la autoridad pública, el derecho de asociarse para cualquier fin legítimo, y eso es vivir en sociedad. Y luego tenemos la aspiración del hombre de conocer la verdad. Bueno, conocer la verdad significa que tenemos derecho a la libertad de información, libertad de prensa, libertad de escribir, libertad de educar, libertad de pensar. Esas 4 bases del hombre las tiene que proteger el Estado de Derecho. Y esas aspiraciones solamente se pueden llegar cuando hay un control del poder. El poder tiene que estar dividido y controlado. En realidad, solo hay 2 sistemas políticos, a mi entender: los que concentran el poder y los que diluyen el poder. Los sistemas políticos que concentran el poder, llámese como se llamen, el ismo que le quieran poner, conducen a la tiranía. Los sistemas políticos que diluyen el poder
provocan la libertad o conducen a la libertad. A mí siempre me gusta citar unas palabras del padre Varela, fundador de nuestra, digamos, de nuestra independencia, por lo menos desde el punto de vista intelectual, y en su libro Cartas al Pidio decía una verdad muy grande, y voy a citarlo: por más protestas que hagan los gobernantes, el placer de mandar es una miseria de la naturaleza humana de la que no pueden librarse. Los buenos gobernantes son unos hombres justos que resisten y vencen una tentación muy poderosa, y son muy raros para desgracia del linaje humano. La generalidad de los mandarines, si no son tiranos, desean serlo. He aquí porque he dicho que la tiranía es el ídolo de casi todos los gobernantes. Y por muy bueno que sea la persona, hay una cosa cierta: el poder tiende a expandirse, y el poder hay que controlarlo. No importa quién sea, es una debilidad de la naturaleza humana, lo cual nos lleva al primer concepto que quiero recalcar. Estos derechos que yo estaba hablando, humanos, que le llaman derechos humanos, que en realidad son los derechos personales con que uno nace, no se los da el Estado, nacemos con ellos, y por ello son inalienables, no se pueden vender, no se puede vender la libertad, son imprescriptibles, no caducan con el transcurso del tiempo. Esos derechos que vienen, que son particulares de la naturaleza humana, se ejercen contra el Ejecutivo. No, el Ejecutivo no está para acomodarnos con esos derechos. Tenemos que tener bien claro que esos derechos se ejercen contra el Ejecutivo y que la libertad es una pelea constante. La tendencia del Ejecutivo es acaparar poder y la tendencia del ciudadano es a restringir el poder. Desde que existe derecho y de que existen leyes y de que existe gente que manda, siempre ha habido la misma tesitura. Ahora, ¿cómo funciona el Estado de Derecho para que el ciudadano pueda defenderse de esa actitud del Ejecutivo? Bueno, tiene la división de poderes, que tenemos el poder legislativo y el poder judicial. Supuestamente el Ejecutivo no puede dictar las leyes que le parezcan según le parezca al señor ese día y en favor de sus amigos o él personal. Hay un poder legislativo que supuestamente controla al Ejecutivo. Y hay un poder judicial que dirime disputas cuando hay abusos del poder ejecutivo contra el ciudadano. Pues esa es la división clásica de poderes. Pero esta división clásica de poderes que siempre ha existido, y solamente Montesquieu la explicó un poquito mejor, y digo que siempre ha existido porque en una tribu pues existía también un consejo de ancianos que era más o menos el poder legislativo, ¿verdad? Y existía alguien que era un juez, solo que ahora lo hemos puesto de una forma un poquito mejor. Pero yo creo que hoy en día esta división de poderes clásica está en crisis. Yo voy a tocar eso bastante. Y digo que está en crisis porque la hipertrofia del Estado moderno ha hecho muy difícil manejar el asunto. Y el ciudadano que está bombardeado por soundbites constantemente, mucha información que es irrelevante, superficial y francamente estúpida, porque se ven en los programas que se pierden horas y horas en temas triviales cuando hay temas muy profundos que se pasan por encima. Entonces es muy difícil que eso funcione. Y voy a explicar un poquito más por qué es difícil que funcione y qué ideas yo creo que podemos aplicar para que eso mejore. En primer lugar, vemos el Poder Ejecutivo. Se supone que en la jerarquía de la ley está la Constitución, después está la ley no puede violar la Constitución, y después está el reglamento, que el reglamento no puede ser más que la ley. Pero lo que sucede es que cuando hay una hipertrofia tremenda legal, bueno, el Ejecutivo dicta una ley, okay, ahora lo tenemos, Executive Resolution. Bueno, muy bien, dicta una ley, a lo mejor el reglamento va contra ley, pero dice, bueno, ponme un pleito si no te gusta. Entre que el Poder Ejecutivo dirime el pleito y lo decide, pasa mucho tiempo. Inclusive tenemos situaciones como aquí, que no hay una jurisdicción administrativa judicial separada, sino que todo cae en los jueces federales, que es más complicado. Ahí en Europa hay muchos sistemas hay una jurisdicción contenciosa administrativa que se ocupa nada más que de ver que la ley no esté sobrepasada por el reglamento, pero aún así eso es extremadamente difícil de manejar. Un ejecutivo desbordado puede abusar
de su poder fácilmente. Y el legislativo debiera de controlarlo, pero de nuevo vamos al caso de la hipertrofia. Uno ve, por ejemplo, en Estados Unidos la cantidad de leyes que dicta el Congreso y la gente se queja de que no han leído las leyes. Bueno, es que es matemáticamente imposible que tengan el tiempo de leerlo. Uno elige a un legislador para que se ocupe de eso, pero en realidad, cuando hablo de la hipertrofia, no es así. El legislador está ocupado en levantar fondos para su próxima campaña, en atender a gente, en asistir a fiestas, en dar manos. ¿Y quién hace las leyes? Su staff. ¿Y quién es el staff? Bueno, un grupo de abogados que no conocemos y que muchas veces no son los mejores tampoco. ¿Y cómo funciona el staff? ¿Tienen tiempo para ello? No, no tienen demasiado tiempo. Muchas veces hay un señor que es un lobby, que quiere una ley y le presenta un proyecto de ley. Y el señor juega un poquito con el proyecto de ley y se lo da al legislador, que a su vez lo presenta. De modo que tenemos también un poder legislativo abrumado y en muchas cosas condicionado y modificado. Y luego tenemos el Poder Judicial. Bueno, el Poder Judicial tiene que tener una independencia absoluta y además de eso tiene que tener seguridad en el cargo, o sea, que sea inamovible. Eso ha funcionado bastante bien en Estados Unidos y en otras partes cuando hay una carrera judicial en los cuales los jueces accedan a la carrera judicial por oposición o por méritos. Cuando los jueces empiezan a acceder a la carrera por conexiones políticas o porque son electos, ya las cosas se empiezan a complicar porque hay que hacer campaña política y hay que recoger dinero y entonces las decisiones empiezan a complicarse también bastante. De modo que les estoy explicando cómo el Estado de Derecho hoy en día, como estamos viviendo en él, está acosado por muchas partes. Y si vamos a pensar qué va a pasar en Cuba, yo creo que tenemos un chance de hacer algo nuevo, algo diferente. Yo he estado meditando en cómo se puede hacer algo de eso. En primer lugar, veamos el Ejecutivo. Bueno, el Ejecutivo hoy en día, cada vez que llaman a un caballero de esto a que comparezca a una comisión de la Cámara, yo empiezo a reírme. Porque yo he trabajado toda mi vida en la empresa privada, como banquero, abogado, tenía un presupuesto. Si no cumplía mi presupuesto, pues trimestralmente tenía que dar cuenta, ¿ok? Se comparaba el actual contra el presupuesto y si me salía del asunto y no estoy haciendo lo que dije que voy a hacer, tengo un problema. No, aquí tenemos un ministro que se aparece ahí y nadie le pregunta, oiga, ¿cuánto ha gastado usted el mes pasado? Te dijo que iba a tener 14 empleados y tiene 140. Te dijo que iba a gastar 8 y ha gastado 24. Te dijo que iba a hacer A, B y C y no ha hecho nada, ni siquiera X, Y y Z. Entonces, no hay un control efectivo. Ahora, se puede hacer un control efectivo con la informática que existe hoy en día y llegar y forzar al Ejecutivo a que dé razón de lo que está haciendo. Una de mis ideas en un proyecto que yo elaboré sobre reforma a la Constitución del 40, y lo que puse en la Constitución del 40 es añadirle al Tribunal de Cuentas una auditoría de gestión. O sea, el ministro tiene que dar cuenta trimestral de lo que está haciendo y hay una auditoría de gestión que está viendo si se cumplió o no se cumplió. Y si el personal que usted tiene es el que usted dijo que iba a tener y si está haciendo lo que tiene que hacer. Y entonces podemos empezar a exigir en una forma sistemática e inteligente lo que está pasando. Igual pasa con el problema de las regulaciones excesivas. Yo creo que debiera haber un sistema en que si el funcionario en una forma repetida excede y contraviene la ley, debe tener una multa importante. Y entonces la gente empieza a tener cuidado de qué cosas es lo que voy a escribir. No puedo escribir lo que me parezca exclusivamente, sino lo que tengo que hacer. Entonces, tenemos que incorporar sistemas de control del Ejecutivo. Igual pasa con el Legislativo. A mí, francamente, me molesta bastante en las elecciones que llega fulanito de tal y le cuenta a uno lo que voy a hacer. Ah, no, a mí no me interesa lo que usted me diga que va a hacer. Me interesa primero lo que ha hecho. Y entonces yo quiero ver un currículum de ese señor, a ver qué es lo que ha hecho. Si yo voy a contratar a una persona, a mí no se me ocurre decirle, oiga, cuénteme lo que va a hacer. Lo primero que le pido es su resumen y quiero ver qué ha hecho y quiero chequear con su empleador a ver si lo hizo bien o si usted es un cantamañana, como dicen en España. A ver, no, pero hoy en día no tenemos nada. Fulanito promete, Mengano promete, tiene dinero para poner anuncios en la televisión, soundbites, confunde a la gente, voten por mí. Bueno, es una forma absolutamente absurda.
yo creo que a cada legislador hay que exigirle que publique un currículum vitae detallado de lo que haga, y hay que exigirle a cualquier persona que tenga por lo menos 10 años de desempeño profesional, en lo que sea, en un oficio o una profesión. No me interesa si usted es carpintero, electricista o filósofo. Si usted es un gran carpintero y lo ha hecho por 10 años, muy bien, okay, y es un señor estimado en su profesión, seguramente que puede usted aportar algo a la legislación. Igual pasa con el filósofo, con el electricista, pero tiene que haber algo a lo cual la gente pueda llegar. Y no el problema clásico que tenemos en todas las constituciones. Si usted tiene 21 años y es ciudadano americano, ciudadano cubano, ciudadano español, ya usted puede acceder a la Cámara. No, absoluto. A ninguno de nosotros se nos ocurriría contratar a un muchacho de 21 años. Mire, le voy a dar un puesto importante. ¿Y usted qué ha hecho? No, yo nada, pero tengo 21 años y soy americano. Bueno, pero así es como están organizadas las cosas. Y después nos quejamos de que no funcionan. Bueno, y de nuevo, vamos ahora al sistema judicial. Yo no creo que pueda haber jueces electos en gran parte. Tiene algunas virtudes, por lo menos para sacar a un juez que no sea adecuado. Pero esos jueces electos, como dije antes, tienen el gran problema de que deben muchos favores, etc. De modo que la carrera judicial yo creo que tiene que ser por oposición, tiene que subir por mérito, tiene que haber acceso a los puestos en una oposición en que concurran también abogados y gentes de fuera, como existía en la Ley Orgánica del Poder Judicial en Cuba, que era una buena ley, de modo que el Poder Judicial esté bien controlado. Y además tiene que haber una sala de gobierno donde el juez que falle